tengan todos y bienvenidos a este su espacio. Antes del break con Pichi. Hoy vamos a hablar sobre algo que es una realidad porque ciertamente cuando hablamos del escenario deportivo, la presión es uno de los factores fundamentales que se ha visto mayormente en estos tiempos y sobre todo por la adrenalina que causan estos tipos de espacios, que está bien presente. Y cómo nosotros no podemos dejar en la banca la salud mental para hablar de esta conciencia. Vamos a estar conversando hoy antes del break con la psicóloga y conferenciante Yoaris Aybar, quien nos va a estar brindando más detalles sobre cómo debemos correctamente atender este tipo de situaciones. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora psicóloga. Eso es. Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Yo estoy bien contenta de que estés con nosotros y yo sé que tú eres, ¿verdad?, psicóloga tanto de familia como adultos y sobre todo los deportistas. Pero quiero que comencemos hablando sobre si antes de ser psicóloga, tú tuviste algún momento que tú hayas dicho como que, ok, no, esto es una situación que yo tengo que atender, ya yo toqué fondo, yo no quiero que más nadie pase por esto, yo lo voy a atender. ¿Cómo fue eso? En el momento que decido ser psicóloga, que me quiero convertir en psicóloga, yo creo que de grado 11, como los 16, 17 años, ya yo estaba bien clara que psicología era lo que yo quería estudiar. Ahora, yo creo que más fue la experiencia. Obviamente he pasado situaciones donde he tenido que necesitar estrategias emocionales para seguir adelante. Pero más bien lo que me hizo tomar la decisión es lo que yo observaba en otras personas. Así que yo creo que esa parte esa habilidad de observar mucho siempre estuvo conmigo y lo que hice es buscarle, pero me gusta observar, escuchar, por dónde es que, y ahí es que encuentro obviamente la psicología, porque yo decía, tengo que buscar servir. Todo empezó porque a mí me gusta servir. ¿Desde dónde yo voy a servir? Y encuentro la psicología y pues no la he soltado desde ahí. ¿Y por qué específicamente? Sé que eras atleta, que jugabas baloncesto y demás, pero tú has creado, por ejemplo, espacios como lo que es holística, tú has creado movimientos como lo que fue la finca 100 por 35, que son este tipo de proyectos que promueven la salud mental en los deportes, que esto es bien importante porque estamos hablando de un espacio, como mencionamos en la introducción, de adrenalina, donde hay muchas emociones. Entonces, ¿cómo tú entras a decir, aquí hay un nicho y a través de estos espacios, como lo que es holística, yo quiero promover que la salud mental en los deportes, primero la gente lo tenga consciente, pero segundo, se desarrolle correspondientemente? Así que, ¿cómo fue eso? Lo primero yo creo que fue identificar la necesidad, primero de hablar de forma sencilla y simple sobre salud emocional y cómo ese tema nos compete a todas las personas. Y de una vez como que esa educación sobre abrir la oportunidad, los espacios de que el ser humano, cualquier persona, en cualquier momento, edad de su vida, puede identificarse y decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser vulnerable, yo puedo vivir momentos difíciles, yo puedo buscar ayuda y no me hace menos. Tampoco tengo que esperar a la crisis o tengo que tener un diagnóstico para recibir ayuda. Así que yo creo que yo sentía esta necesidad de decirle al mundo, la conexión es fundamental, validarnos es fundamental y ser vulnerable nos hace humanos. Así que yo creo que todo empezó por ahí, en esa gama. Entonces dije, ¿desde dónde puedo yo aportar? Porque hay un montón de áreas donde aportar, pero ¿cuáles eran los nichos donde a mí me interesaba? Pues yo veía un vacío y una necesidad, pero también sentía mucha pasión por el tema y era el tema de las relaciones. Y es uno de los temas donde la gente en primera me conoce. Yo escribo un libro que hace 2 años publiqué, hace menos de 2 años. Saco 3 juegos de cartas que son dirigidas a relaciones, así que la gente empieza a conocerme por el tema de relaciones. Hablo en radio, en televisión sobre el tema de relaciones. Ajá. Y todo el mundo empieza a conocer a Yoaris la profesional desde ese ámbito de las relaciones, los proyectos innovadores como Holística, que es una empresa, que es un espacio que tiene retiros para parejas, que tiene una clínica que da terapia, que tiene un espacio de consultoría, que tiene un espacio para empresas de team building. Así que Holística hace un montón de cosas, la empresa. Y porque son las áreas que a mí me gusta. Yo decía, yo quería decirle a las personas lo importante que es construir relaciones saludables. Y luego dije, pero no es únicamente
solamente a las parejas, yo le quiero decir a las personas en los trabajos la importancia de construir relaciones saludables. Y luego voy y digo a los deportes, yo quiero que las personas sepan cómo hacer cohesión, cómo manejar la relación con uno mismo y la relación con el entorno. Así que yo creo fielmente que es importante trabajar ese trabajo interno y ese trabajo que hacemos en la relación con los demás y cómo manejar lo que se presenta en la vida, pero también a veces necesitamos aprender a manejar lo que pasa con nosotros internamente. Entonces yo creo que la parte del deporte, que es el último proyecto que sacamos en Holística, que se llama la Finca 100x35 Mentalidad Deportiva, viene atado primero mi pasión por el deporte. Toda mi vida estuve en el deporte, fue parte de mi vida. Luego decido, ¿verdad?, la parte profesional de estudiar luego que terminó la universidad, que jugué baloncesto hasta el bachillerato en la universidad, y luego que acabo esto pues sigo escuela graduada y otros procesos de vida, me convierto en mamá y otros procesos que me llevan por otro lado, pero siempre estaba ahí el deporte como parte fundamental de mi vida. Yo creo que fue mi primer lenguaje del amor, el deporte, así yo aprendí un montón de cosas en mi casa. Nosotros nos hablamos desde el deporte, aprendimos, nos acompañamos, y yo quería como que decía, fíjate, en Puerto Rico el deporte es pasión, pero vuelvo a ver la misma necesidad donde la gente se le olvida la importancia de trabajar la mentalidad, las emociones, el acompañamiento cuando no se obtiene lo que uno quiere, porque en el deporte tú tienes que aprender a ir con dos sacos, el de ganar y el de perder, pero sobre todo con el saco de el aprendizaje, de la neuroplasticidad, de convertirte en una mejor persona, porque el deportista es un humano y hay que tratarlo así, por eso hay que acompañarlo y a veces hay que bajarle las exigencias y más bien ser compañía. Entonces yo vi esta necesidad, como a veces se trata o lo que se espera de los atletas élite, y ver lo difícil que es el trabajo mental y lo que ellos pasan, todo lo que tienen que manejar. Así es. Y yo decía, hay una necesidad de educar, porque Puerto Rico talento tiene y pasión también, que eso no falta. Entonces, pero sí se nos olvida a veces que el talento no basta cuando la complejidad llega y tiene que estar acompañado de la parte mental, y es esencial. Así que yo tenía como esa necesidad de salir y decir, en mi país, mira, hay que trabajar el deporte para seguir potenciándolo, hay que atender la parte emocional, acompañarlo, y no a los atletas élites nada más, desde que son pequeños. Así que el proyecto no solamente va a los atletas élites o a las personas que se dedican, que son los profesionales, sino también atiende las necesidades desde que son pequeños. Totalmente. Así que somos un equipo. Así es. Porque desde que son pequeños desde que ese niño, esa niña empieza en el deporte, es importante trabajar la parte emocional, porque el niño va aprendiendo, y muchas veces lo que uno ve, lo que puedo ver a nivel de este deportista, de este atleta adulto profesional, es unas áreas que no se trabajaron ni abordaron desde que son pequeños. Así mismo, y que yo creo que también se estimulan, porque obviamente cuando uno está, por ejemplo, hablando del deporte, que uno está en esa adrenalina, que a lo mejor tuvo un trigger, que algo que le prendió y por algún caso, ¿verdad?, en particular le recordó algo específico. Son muchos detalles que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de que se revuelcan estas emociones, de que también tenemos un público, de que tenemos la presión de que tenemos que ganar, que tenemos que cumplir, que son muchas situaciones que vamos a seguir desarrollando, familia, para nosotros atenderla de manera correspondiente y estratégicamente a la hora de tomar acción. Así que luego de la pausa, la psicóloga Yoaris Aybar nos va a continuar dando herramientas para nosotros atender de manera efectiva todas estas situaciones. No se vaya. De regreso en esta gran conversación con la psicóloga Yoaris Aybar. Entonces quería preguntarte, ¿qué señales son las que nosotros debemos tomar en cuenta o que pueden alertarnos de que mira, aquí hay algo que hay que trabajar, ya sea de salud mental, o esa persona está dando, ese joven atleta está dando indicios de que hay una situación que hay que trabajar? ¿Qué cosas tú nos pudieras decir que pueden alertarnos? Sí, mira, a veces pensamos que es algo bien o trágico, o tiene que ser algo de mucha desregulación para poder observarlo o atenderlo, y no. Vamos a poner el ejemplo de un atleta joven. Este atleta joven se enfrenta a una competencia, ya sea un juego, depende del deporte, ¿verdad? Cada deporte tiene sus realidades y sus exigencias, no es lo mismo un deporte un poco más colectivo a un deporte más individual. Entonces, de repente el atleta no gana, y ves que a lo mejor el cómo maneja el haber perdido la parte emocional nos dice mucho. Tal vez si se encierra,
esas conductas que lleva luego de haber perdido. Otro ejemplo también es cómo ese atleta se siente previo a la competición o al juego. Muchas veces los atletas pasan por algo que se conoce ansiedad precompetitiva. Y aquí se trabajan estrategias de regulación, estrategias de poder fortalecer la mente. Te voy a dar un ejemplo de una que es bien poderosa y es bien sencilla, son los mantras. Cómo hablarte desde el autodiálogo, cómo hablarte de forma positiva. Ahora, esto no es simplemente decirte una palabra linda y ya. O sea, esto es un proceso de práctica que se vuelve un hábito y tú empiezas a creer todo lo que te estás diciendo. Porque en definitiva se ha encontrado en el deporte cómo lo que tú te dices previo al juego puede afectar tu desempeño en el juego. Ese rendimiento. Sí, otra de las estrategias que son sencillas porque no te requieren llevar muchas cosas son las respiraciones diafragmáticas, que a veces nos olvidamos de respirar y son sumamente importantes porque nos conectan con el momento presente, nos conecta con la mente y el cuerpo y nos conecta con ese proceso de pausa. Y es bien poderoso, pero eso a veces hay que enseñarlo. A veces la gente no sabe de manera consciente cómo poder respirar. Hay un montón de estrategias que se utilizan desde la psicología deportiva, sobre todo la parte de inteligencia emocional que se nos olvida que es tan necesaria para la vida. Muchas pasa que en el deporte colectivo, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es la comunicación asertiva y la cohesión. Si tú no puedes convivir con el otro, con la otra persona, va a ser bien difícil que te puedas desempeñar de la mejor manera. Y los equipos, cuando es un deporte colectivo, le enseñamos que los equipos no ganan a nivel individual, ganan a nivel colectivo. Así que todas las personas tienen un rol fundamental y son cosas que nosotros decimos, sí, eso lo sabemos, pero cuando llega el momento son necesidades que tienen muchos equipos. Totalmente. Así que hay un montón, o sea, la psicología deportiva recorre y trabaja tantas áreas que son necesarias. Desde que tú te levantas y tú respiras, ya estamos trabajando con el ser humano. Eso es así. Con la motivación. Cuando la motivación no está, pues está el compromiso, está la disciplina, pero eso se enseña, también se educa. No nacemos con ese conocimiento. Así que ese proceso de psicoeducación a nivel de psicología deportiva es sumamente necesaria y amplia. Sabes que ahorita estabas mencionando parte de la ansiedad que obviamente muchos atletas sufren a la hora de que pues se van a enfrentar a grandes campeonatos, a hacer historia, muchas situaciones que pueden pasar dentro del deporte, ¿no? Pero mayormente, y tú eres mamá, así que me gustaría que hablemos desde ese punto de vista del rol fundamental que juegan los padres, los entrenadores y sobre todo ahora los medios, porque vemos tantas cosas y muchas veces se habla del deporte desde que lo que se ve en las redes sociales, ay, que están peleando, ay, que esto, pero hay que llevar la situación más allá. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué pasan este tipo de situaciones, verdad? Y entonces, eso sí es una alerta también para nosotros. Tú como mamá, que has visto también estas cosas y sobre todo trabajas con la psicología deportiva, ¿cuál es ese rol fundamental que ustedes tienen a la hora de bregar con el atleta? Pues como bien dices, es un rol fundamental y qué bueno que haces esta pregunta porque abarcaste a toda la gente importante que hay que hablar en el deporte. Primero, el entorno. Yo pienso, la psicología desde la finca, desde nuestro programa, se mira desde el entorno. No miramos únicamente, eso nos hace, ¿verdad? No miramos únicamente al atleta, el deportista, porque el atleta, el deportista se mueve desde un entorno. Así que el entorno recoge a las figuras que acompañan más y en este caso, cuando son menores, muchas veces es sus padres. El rol de los padres es fundamental y hay algo que es bien importante y yo sí trato de hablarle a los papás desde el acompañamiento, no desde el juicio, porque ya hay demasiada gente de esa parte de juzgar. Claro. Pero es bien importante que los papás abracen el rol que les corresponde. El ser padres de un deportista o atleta, ese rol lo que requiere es acompañamiento y estar ahí para ellos para contener, para apoyar, para reconocer cosas importantes, es reconocer pequeños avances que se han logrado, no necesariamente para tomar un rol distinto como por ejemplo del entrenador. Cada quien tiene que abrazar el rol que corresponde y eso es fundamental porque va a ser la mejor forma desde un espacio seguro y sano para acompañar al atleta. El entrenador, que a veces nos olvidamos de este rol fundamental en la vida de un deportista o atleta y sobre todo cuando son pequeños, también no es únicamente el rol de enseñar.
error estratégico, el rol de las habilidades, de la parte táctica o técnica. También tenemos que reconocer el rol de acompañar, de ser compasivo y de validar, porque un entrenador en ligas menores tiene la capacidad de lacerar la autoestima si no lleva si no aprende la manera adecuada de relacionarse con su equipo o con los deportistas atletas. Y a veces es un tema que tampoco se habla, que trae un impacto significativo en la vida. Hay muchos atletas o deportistas que se han retirado y a veces tienen que ver con el impacto de quienes los rodean, no por las habilidades, sino por la falta de información, la falta de estrategias y de técnicas de acompañamiento emocional del entorno para con el atleta. Y es bien triste como una persona que tiene las habilidades, siente el amor y la pasión por algo, termina no culminando eso que quería. Yo creo que y es triste y sobre todo uno también le impacta porque hay personas que, como bien mencionas, tienen un talento increíble, pero a veces, no sé, esta misma rapidez en la que estamos viviendo, más combinado con la adrenalina del deporte, que son ciertamente situaciones que se pueden salir de control porque, oye, vamos a volver a lo que tú dijiste al principio, somos humanos y en eso estamos claros. Pero es triste ver cómo a lo mejor por ahí falta de, ay, pues mira, voy a educarme o voy a tener más tacto con mi equipo de trabajo, voy a tener esa comprensión de que pues somos humanos, así que tengo que bajarle a mis emociones y ver cómo lo trabajamos precisamente en terapia, que es algo sencillo, ¿no? Y desde ese enfoque yo le quito un poco el tema de terapia cuando hablo de la parte de psicología deportiva y yo le llamo entrenamiento mental. Porque es eso, estamos entrenando la mente muchas veces y a veces pensamos en terapia, pero el nene no tiene tiempo para terapia, el adulto deportista. El atleta que se dedica adulto al deporte tiene que estar todo el tiempo entrenando y a veces en Puerto Rico tiene otras responsabilidades porque en Puerto Rico muchos de ellos trabajan. Así es. No están a tiempo completo siendo profesionales en el deporte, que eso es una realidad que hay que ver para atenderla. Entonces, desde esa realidad a veces el tiempo juega, ¿verdad?, en contra de ellos para eso, pero la psicología deportiva es para cualquier etapa, para cualquier edad, para cualquier deporte y créeme que es esencial porque hace la diferencia. No se nos enseña, yo digo, en la escuela no nos dieron esta clase ni de inteligencia relacional, ni inteligencia emocional, ni autoestima. Debe estar, pero vamos a ver si ocurre. Pero no pasó. Entonces tenemos que desarrollar los recursos emocionales en todos los seres humanos para hacerlo. ¿Y cómo lo sabemos? Mira, como tú bien dices, el deporte nos trae situaciones que a veces no podemos controlar porque así es la vida. Pero hay situaciones que sí, desde la prevención, si tenemos los recursos y trabajamos desde la prevención, posiblemente nuestra reacción es distinta. Totalmente. O pudiese ser distinta y pasa con los jugadores profesionales, que tú ves que de repente hubo una situación de pelea, una situación de insulto. Todo esto tiene que ver con eso que llega a mí, que yo no controlo, pero que no estoy preparada para recibir lo que hago. Pues reacciono sin los recursos necesarios o tener una gama de recursos emocionales que me ayuden a gestionar la situación de la mejor forma. Así es, vámonos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar precisamente porque no es un secreto que se ha visto mucho lo que es el burnout, los casos de ansiedad y muchas situaciones basándonos en que, por ejemplo, como bien mencionabas, no todos los atletas ese es su full-time job, ¿sabes? También hay atletas que tienen otros roles y otras responsabilidades, así que cómo nosotros podemos balancear sanamente todo esto para cumplir con nuestras responsabilidades, pero también con nuestro entorno y con nuestra salud mental. Vamos a profundizar en eso al regreso de la pausa, familia, así que quédese conectado con nosotros. De vuelta, familia, ya casi terminando esta gran conversación, pero Yoaris, antes de irnos, luego de irnos a la pausa y antes de regresar aquí, estábamos hablando fuera de cámara sobre cosas que debemos desaprender para volver a aplicarlas, y a mí me gustaría que tú nos profundices en esto porque tanto el atleta, tanto el entrenador como el papá, todos tenemos que aprender constantemente cómo debemos mejorar estas prácticas, así que ¿qué cosas debemos desaprender para volverlas a aplicar? Totalmente, como yo digo, a todos nos cae la agüita. Yo creo que el cambio empieza cuando cada quien se hace responsable y empieza a trabajar para cambiar. En el tema de niños y adolescentes, obviamente por su edad necesita acompañamiento y necesita el apoyo de todas las personas, y eso nos incluye. Hay una de las cosas que debemos desaprender y tiene que ver en cuanto al atleta, y esta exigencia de que si tal vez eres más fuerte
pues eso va a hacer que este atleta o deportista sea mejor. Y hay que tener cuidado con esa misma terminología. Ok, ¿qué es ser fuerte? Yo creo que tenemos que empezar a cambiar entonces un poquito los conceptos o explicarnos un poquito. Yo estoy de acuerdo que en el deporte hay que trabajar con la disciplina. Obviamente, yo estoy de acuerdo con el deporte, hay que trabajar con la exigencia saludable, que hay que trabajar con el compromiso, que hay que trabajar con el esfuerzo, eso es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo y es una realidad porque el deporte es competencia, o sea que te invita a esforzarte más para desarrollar unas habilidades, para potenciarte y ver si eres tú el que, ¿verdad? Puedes ganar al final. Eso sí es una realidad del deporte. Ahora, hay una cosa que se llama límites, por eso hay que desaprender algunas cosas y aprender otras. Y en el tema, por ejemplo, de los entrenadores, a veces pues, se puede confundir porque antes había una cultura que mientras más fuerte tú eres, más tú insultas, mejores resultados vas a tener de esos atletas o de esos deportistas. Pero por otro lado, lo que se olvidó en ese momento, lo que no se tomó en cuenta es que la humillación, el insulto y el maltrato lo que hacen es lacerar la autoestima, lo que hacen es bloquear al deportista, lo que hacen es que muchas veces el deportista se frustre y pueda decidir hasta alejarse del deporte. Así que yo pienso siempre en la solución y cuando digo desaprender algo para aprender otra cosa, también me gusta tenerle la solución. Y una de las cosas que nuestro proyecto comparte, sobre todo para los entrenadores, es que tú no tienes ni que perder tu esencia porque estás entrenando, cada entrenador tiene su estilo y es lo que lo hace único. Ahora, ¿dónde tú encuentras un lugar que tú sigues siendo tú, sigues teniendo tu estilo, pero también creciendo tu nivel? Y hay veces donde uno dice, pues fíjate, esto me funcionó, pero me doy cuenta que lo pude haber hecho desde un lugar más saludable. Y esa es la invitación. Entonces, como yo también me veo como una persona que soy capaz de aprender nuevas estrategias para manejar mis emociones y a la vez entonces acompañar a los atletas y deportistas de la mejor forma posible. Y esto aplica igual para los padres. Tú puedes estar y tú puedes decir, bueno, yo me estoy sacrificando, estoy pagando esto, que es una realidad y un sacrificio, un esfuerzo de parte de los padres que es real. Pero a la vez, el hecho de que tú sacrifiques, tienes que verlo como que es una inversión que tú estás haciendo para tu hijo, pero eso no asegura nada. Lo más que te acerca a que el niño haga lo que ama y sea lo mejor posible, porque esa es la idea, que haga lo que ame. Yo creo que eso es fundamental. Y que sea lo mejor posible dentro de lo que quiere y pueda potenciarse, es tratarlo de la mejor manera. Y a veces los padres necesitan aprender a tratarse a ellos mismos, atender lo que tiene que ver con ellos, porque a veces en ese mismo rol de padre no se ponen como prioridad y no se atienden. Y a veces no saben manejar lo que está pasando porque están muy cargados en el trabajo, las responsabilidades, la parte financiera, la relación de pareja. Entonces ahí están muy agobiados y es importante que los padres, los atletas y deportistas entiendan que es importante que ellos también se trabajen, Totalmente. que ellos se acompañen y eso les va a dar entonces las herramientas para acompañar a sus hijos de la mejor forma. Siempre hay algo que desaprender para aprender algo nuevo. Esa frase me encanta porque definitivamente todo el tiempo estamos aprendiendo. Todos los días, aunque sea un detalle, algo siempre aprendemos. Así que, ¿qué consejos prácticos pudieras ofrecernos en la mañana de hoy para que todo el mundo se lleve, tanto para la psicología deportiva como también para la psicología de la vida en general? ¿Qué consejos prácticos pudieras ofrecernos? Pues mira, alguna de las recomendaciones es que nunca es tarde para mirarse uno mismo y para trabajarse. Igual cuando tenemos alguna vivencia que nos laceró o que pudo haber traumado de alguna manera, podemos pensar que a lo mejor si somos adultos, pero ya esto pasó hace mucho tiempo. Nunca es tarde para trabajar en algo que te lastima y que te haría mucho mejor sacarlo, sanarlo, mejorar. Así que nunca es tarde. Todo, desde la psicología deportiva, pues decirle a los padres, a los entrenadores, a las ligas, a los clubes, la importancia de atender y de incluir la salud emocional, el trabajo de la mentalidad como parte de su enfoque. Y yo creo que eso es esencial. Y otra de las cosas para la vida es que la gente intente lo que ama, nunca es tarde y yo creo que lo mejor en la vida, aunque hay cosas que no tenemos seguras, pero lo mejor en la vida es haber hecho todo lo que uno quiere sin quedarse con nada por dentro. Totalmente. Para mayor información, Yoaris, ¿cómo nos podemos conectar contigo, contactarte y que sobre todas las cosas nos ayudes a crear conciencia de la salud mental deportiva? Pues mira, me pueden seguir por las redes sociales como Hablando con la Psicóloga. Si quieren trabajar directamente algo que tenga que ver con la parte de psicología deportiva, pueden seguir la finca 100 por 35
en las redes sociales. Nuestra corporación y clínica se llama Holística PR. También nos pueden seguir o nos pueden contactar al 787-379-2373. 787-379-2373. Ari, yo no me puedo ir sin preguntarte cuál ha sido tu deporte favorito. Oh, wow. Bueno, el deporte, yo amo todos los deportes, pero el deporte obviamente que tiene que ver conmigo porque fue el más que jugué hasta grande, es el baloncesto. Ese es mi debilidad, el amor de mi vida. Ahora soy fan de un montón de deportes y ahora mismo estoy con el tenis que no lo quiero soltar. Que no lo sueltas. Pero el béisbol fue el primer amor de mi vida, el voleibol a mí me gusta todo. Es difícil conmigo. Bueno, Ari, gracias por estar con nosotros hoy aquí antes del break. Ha sido un orgullo tenerte con nosotros, así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Y ya ustedes saben que para mayor información ustedes contacten a las personas que se dedican y que son expertas en el tema, porque definitivamente usted debe priorizar su salud mental y su bienestar. Así que tenga buen día.